Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Marcus Johnson siempre llevó en su interior una profunda convicción: la verdadera fuerza no reside en el poder de los puños, sino en la valentía de actuar para proteger a quienes no tienen a nadie que lo haga. Aprendió esta idea desde joven, en las a veces ásperas calles de Detroit, donde creció rodeado de violencia y lucha. A los 32 años, Marcus ya había experimentado el brutal mundo de las artes marciales mixtas, viajando por Estados Unidos para enfrentarse a los mejores luchadores en estadios abarrotados, bajo los focos. Su cuerpo había sido su herramienta, su armadura, pero también su templo. Desafortunadamente, un accidente durante una pelea en Chicago lo obligó a terminar abruptamente su carrera. Una rotura del ligamento cruzado anterior, LCA, de la rodilla derecha, seguida de varias complicaciones, lo impidió volver al ring. Fue un golpe devastador para Marcus, quien siempre creyó que su destino estaba en el deporte. Pero lejos de rendirse, encontró un nuevo camino: transmitir sus conocimientos y disciplina a los jóvenes del barrio, ofreciéndoles refugio y esperanza. Se estableció en Maplewood, un pequeño y aparentemente tranquilo pueblo de Ohio, donde las divisiones sociales y las dificultades económicas dejaron cicatrices invisibles. Marcus ahora enseñaba en el centro comunitario local. El dojo que había ayudado a fundar se había convertido en un lugar donde niños y adolescentes aprendían a canalizar su energía, a desarrollar su confianza y, sobre todo, a creer en sí mismos. Al mismo tiempo, trabajaba como trabajador social, ayudando a quienes, como él, necesitaban ayuda. Ese jueves por la tarde, después de un entrenamiento intenso con un grupo de adolescentes revoltosos, Marcus decidió tomarse un descanso. Cansado pero tranquilo, se dirigió al Green Valley Market, un supermercado de barrio modesto pero esencial donde los vecinos venían a hacer sus compras sin pretensiones. Marcus necesitaba fruta fresca y leche para prepararse un batido de proteínas. Al entrar, le impactó la atmósfera pesada y silenciosa del lugar. Su mirada se posó en una mujer que buscaba productos en el pasillo de conservas. Parecía absorta en sus pensamientos, con el ceño ligeramente fruncido y los hombros ligeramente encorvados por el peso de sus preocupaciones. Se llamaba Danielle Carter. Danielle tenía 28 años, pero el cansancio se reflejaba en su rostro con una insistencia reveladora. Madre soltera de Mia, una niña de 6 años, soportaba sola el peso de su supervivencia. Enfermera de noche en el hospital Maplewood, hacía malabarismos con horarios agotadores e infinitas responsabilidades. Cada día, se enfrentaba al desgaste del trabajo, a las largas horas de pie y al sufrimiento de los pacientes, todo ello sin perder de vista la sonrisa de Mia, su razón de luchar. Ese día, Danielle solo necesitaba comprar lo esencial antes de irse a casa a descansar un rato. Mientras colocaba lentamente unas latas de comida en su cesta, sus manos delataban una ligera vacilación, como si cada artículo representara un gasto difícil de asumir. Había aprendido a elegir, a contar cada dólar, pero esta vez, algo parecía abrumarla. De repente, la puerta del supermercado se abrió de golpe. Entraron 3 hombres. Marcus reconoció de inmediato a Jake, un pequeño traficante local con una sólida reputación de arrogancia y violencia. A su lado, 2 cómplices, figuras agresivas y corpulentas, lo seguían con paso seguro. Su presencia imponía una tensión palpable en el ambiente, como una sombra que oscurecía la luz al instante. Bajaron la voz y los clientes lanzaban miradas furtivas, evitando cualquier contacto con los recién llegados. Jake no perdió tiempo. Se acercó a Danielle con una sonrisa cruel en los labios. «Oye, Danielle, todavía nos debes dinero. Ya sabes cómo funciona esto». Danielle retrocedió, agarrando su cesta como un escudo frágil. Su voz temblaba ligeramente. «No, no puedo pagar hoy, Jake. Tengo facturas, mi trabajo y a mi hija que alimentar». Jake rió entre dientes, una risa ronca que delataba su satisfacción al ver la preocupación en los ojos de Danielle. Lanzó una mirada provocativa a Marcus, que observaba la escena a pocos metros de distancia. «Quizás alguien aquí le ayude a recordar sus deudas». Marcus sintió que se le aceleraba el corazón. No era miedo, se había enfrentado a cosas mucho peores en el ring, sino una indignación fría y profunda, un ardor silencioso que conocía bien. Observó la postura tensa de Danielle, el temblor apenas perceptible en su mano que sostenía la canasta, la mirada evasiva que intentaba ocultar. Este era el tipo de momento, pensó,
en el que el mundo se divide entre quienes apartan la mirada y quienes se alzan. Podría haber tomado la salida fácil. Podría haberse dado la vuelta y fingir que no había visto nada, como tantos otros en este barrio acostumbrados a sobrevivir en lugar de interferir. Pero ese día, Marcus Johnson decidió no apartar la mirada. Ese día, hizo lo que su difunto padre le había enseñado: el hombre que eres se mide por lo que haces cuando nadie te obliga a hacerlo. Avanzó con pasos lentos y mesurados, imponente con su sola presencia. Sus hombros anchos, su mirada fija en la de Jake, hablaban más fuerte que cualquier grito. Su voz, tranquila pero firme, atravesó el aire tenso del supermercado. Deja a esa mujer en paz. Nadie merece ser tratado así. Y menos aquí. Jake arqueó una ceja, sorprendido por el desafío público. Volvió lentamente la cabeza hacia Marcus, con una sonrisa burlona en los labios. Lo observó, fijándose en su complexión, su serenidad, su determinación. Jake era más alto, más corpulento, pero lo que vio en los ojos de Marcus no parecía miedo. Era algo más. Una confianza silenciosa, casi peligrosa. ¿Quieres jugar al héroe? Jake siseó, pisando fuerte hacia adelante: aprenderás a respetar las reglas del vecindario. Marcus se quedó quieto. No retrocedió ni un centímetro. No necesitó alzar la voz. Sus palabras, sencillas y directas, cortaron como una cuchilla. Respeto la dignidad de las personas. Deberías intentarlo alguna vez. Se hizo un silencio sepulcral. Los clientes se quedaron paralizados. Un anciano detrás de la caja registradora había dejado de escanear los artículos. Una madre, sosteniendo la mano de su pequeño, lo atrajo discretamente hacia ella para protegerlo. Jake, herido, intentó imponer su dominio. Levantó la mano y la colocó sobre el pecho de Marcus para empujarlo. Mala decisión. En un instante, Marcus giró, agarró la muñeca de Jake, usó su propio peso contra él y lo derribó hacia atrás con un movimiento fluido, controlado y preciso. Jake cayó al suelo con un golpe sordo, sorprendido y humillado. Intentó levantarse, furioso, pero Marcus se interpuso entre él y Daniele, con postura firme y mirada acerada. Entonces la situación se intensificó. Uno de los cómplices de Jake lanzó un grito de rabia y se abalanzó sobre Marcus. Pero Marcus, a pesar de su antigua lesión en la rodilla, se movió con la precisión de un veterano. Evitó el ataque con una esquiva limpia y aprovechó la fuerza del otro para lanzarlo contra un estante de cereales, que se derrumbó con un estrépito de cajas. El otro dudó, retrocedió un paso. Demasiado tarde. Marcus lo desarmó de un golpe en el plexo solar y luego lo desequilibró sin brutalidad innecesaria. No fue un espectáculo de violencia. Fue una lección. Una demostración de disciplina, control y responsabilidad. Daniele se quedó paralizada, aún con la cesta en la mano. Sin aliento, no podía apartar la mirada. No era solo que la defendieran, sino que la consideraban. Que, por una vez, alguien había visto su difícil situación y había decidido que merecía protección. Jake, en el suelo, jadeó. Humillado. Intentó lanzarle una última mirada desafiante, pero lo sabía. Sabía que había perdido. Y no solo la lucha física, había perdido su supuesta autoridad. Marcus se acercó a él lentamente, sin amenaza en su voz, solo una verdad firme. No volverás con ella. No la amenazarás más. ¿Quieres resolver tus problemas? Tendrás que aprender a hacerlo de otra manera. Jake maldijo, en voz baja. Ganaste esta vez, pero aquí no eres nada. Marcus lo miró imperturbable. Si ser nada significa negarse a pisotear a los demás, entonces sí, estoy orgulloso de ser nada. Segundos después, Jake y sus dos compañeros salieron cojeando de la tienda, uno apoyándose en el otro. Los clientes empezaron a murmurar, algunos sacando sus teléfonos, otros asintiendo en silencio con respeto. El viejo cajero, que lo había visto todo, suspiró aliviado. Daniele, en cambio, permaneció allí, inmóvil, con los ojos brillantes de alivio, gratitud e incredulidad. Marcus se giró hacia ella y le entregó con delicadeza la lata de comida que se le había caído. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Ella asintió, incapaz de hablar por un momento.
Sí, gracias. No sé qué decir. Marcus le sonrió cálidamente. No tienes nada que decir. Mereces estar en paz cuando vas de compras. Eso es todo. Ese día, algo cambió en Maplewood. No fue una gran conmoción, ni una revolución. Pero fue un rayo de esperanza. Una semilla de valentía. Y para Daniele, para su hija Mia, fue una promesa silenciosa de que no todos enfrentaban el miedo solos. Tras la confrontación, mientras la calma volvía lentamente al supermercado, Marcus echó un último vistazo a su alrededor. Los clientes recuperaban el aliento, algunos le hacían discretas reverencias, otros bajaban la mirada, quizá avergonzados por no haber intervenido. Daniele, aún temblando, sostenía la mano de Mia, que ya no le soltaba la pierna. La pequeña, de apenas 6 años, lo miraba con los ojos muy abiertos, llenos de confusión, miedo y admiración. Marcus se acercó lentamente, sin movimientos bruscos, como para no romper ese frágil momento en el que el peligro se había disipado, pero la tensión seguía suspendida en el aire. ¿Estás bien?, preguntó, mirando a Daniele, gentil pero atento. Ella asintió lentamente. Le temblaban los labios. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Así que fueron sus lágrimas silenciosas las que hablaron por ella. Apretó la mano de Mia con más fuerza. Gracias. Dijo finalmente en un suspiro, no sabes cuánto significa. Lo que acabas de hacer, nadie lo habría hecho. Aquí no. Marcus no respondió de inmediato. Solo asintió con humildad. En ese momento, no quería que lo vieran como un héroe. Solo quería que ella supiera que ya no estaba sola. Los acompañó hasta la salida. La noche comenzaba a caer sobre Maplewood, tiñendo los escaparates del supermercado con un resplandor azul anaranjado. Mia lo miró antes de susurrar tímidamente. Señor, usted es más fuerte que los malos de la televisión. Una pequeña sonrisa, casi dolorosa, se dibujó en los labios de Marcus. Se arrodilló a la altura del niño. Sabes, ser fuerte no se trata solo de saber luchar. También se trata de saber proteger. Tu mamá es muy fuerte. Y tú también. Los días que siguieron no fueron normales. Marcus, impactado por lo que había visto en los ojos de Daniele, esa mezcla de dignidad herida y cansancio acumulado, decidió no dejarlo ir. Conocía esa mirada. La había visto en su propia madre, una vez, cuando llegaba tarde a casa después de un turno doble, acosada por acreedores o hombres que se aprovechaban de su precaria situación. Y así actúa. Gracias a sus contactos en el centro comunitario, donde a veces entrenaba a jóvenes de la zona en defensa personal, rápidamente movilizó una red de apoyo. Presentó a Daniele a un abogado voluntario que accedió a brindarle asesoramiento gratuito, incluyendo cómo presentar una queja contra Jake e iniciar un proceso de denuncia. También aprovechó sus contactos con una asociación local de alimentos para que ella pudiera recibir un paquete semanal, al menos mientras se recuperaba. Pero lo más importante es que habló de ella con el director del centro, quien, tras una entrevista, le ofreció a Daniele un trabajo a tiempo parcial, gestionar la recepción y coordinar a familias con dificultades. Un puesto útil y respetado, adaptado a su horario como madre soltera. Sé que no es mucho, se lo contó y le trajo la noticia. Pero es un comienzo. Daniele lo miró largo rato, con genuina emoción en los ojos. No era solo ayuda material lo que le ofrecía. Era una mano tendida en una vida demasiado larga marcada por el aislamiento y la desconfianza. Y entonces algo extraño y hermoso sucedió en el vecindario. La noticia de la intervención de Marcus se extendió por callejones, barberías, cafés e incluso vestíbulos de edificios de apartamentos. Algunos relataron la escena con exageración, refiriéndose a Marcus como un guardián silencioso, mientras que otros simplemente dijeron, no tenía miedo. Hizo lo que tenía que hacer. Algunos de los jóvenes que entrenaba empezaron a hacerle preguntas sobre lo sucedido. No hablaban de la pelea, sino de su decisión. ¿Por qué había intervenido? ¿Por qué no había huido como los demás? Comprendió entonces que había tocado algo más profundo que un simple altercado. Un escalofrío de esperanza recorrió Maplewood. Sutil, pero real. Las apariencias cambiaron.
Se vio a algunos vecinos intervenir cuando unos adolescentes acosaron a una anciana en la esquina. Se vio a un grupo de mujeres organizando una mesa redonda sobre la violencia contra las madres solteras. Las sonrisas se volvieron menos sospechosas, más comprensivas. Daniele, por su parte, fue encontrando poco a poco una sensación de paz. Iba al centro todas las semanas con la cabeza bien alta. Mia regresaba a la escuela con una mochila nueva, que le había regalado otra madre, y una sonrisa más amplia y estable. Les contaba a sus compañeros que un día, su madre había sido salvada por un verdadero gigante con un corazón bondadoso. Para Marcus, esta historia marcó un punto de inflexión. Comprendió que su verdadero valor ya no residía en los focos y los gritos de la multitud. Era el de la vida cotidiana, en esas luchas invisibles que nadie celebraba, pero que cambiaban la vida de uno a uno. Su fuerza física ya no era un trofeo, sino una herramienta. Su mirada, sus palabras, sus acciones, eso era lo que realmente importaba. Una noche, mientras caminaba a casa, recordó aquel día en el supermercado. No había salvado el mundo, pero había ayudado a otros. Y a veces, en un barrio como el suyo, eso ya era una revolución.